benedicta sit Sancta Trinitas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, en el día de ayer meditamos sobre la profesión llamada el símbolo atanasiano, esta hermosa profesión de fe. Y hoy seguiremos ahondando el misterio de la Santísima Trinidad en lo concerniente a la segunda persona, al Verbo Divino, según el comentario que hace Santo Tomás de Aquino al Credo. Así pues, nos dice: no solo les es necesario a los cristianos creer en un solo Dios y en que Él es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, sino que también les es necesario creer que este Dios es Padre y que Cristo es verdadero Hijo de Dios. Después de esta introducción, va a comenzar el desarrollo teológico de la procesión del Verbo. Es de saber que los diversos seres tienen diversos modos de generación. En efecto, la generación de Dios es distinta de la de los demás seres, por lo cual no podríamos llegar a conocer la generación de Dios sino por la generación de aquello que hay en las criaturas que más se asemeja a Dios. ¿Y qué hay en la criatura que se asemeje más a Dios? Pues bien, ya hemos dicho que nada hay tan semejante a Dios como el alma del hombre. Y he aquí el modo como engendra el alma humana. El hombre piensa por su alma algo que se llama concepto de la inteligencia. Y tal concepto brota del alma como de un padre y se llama verbo de la inteligencia o verbo del hombre. Es decir, que la inteligencia pasa a tener una paternidad sobre cada una de las cosas que piensa, que se llaman verbos del hombre, verbos mentales o verbos de la inteligencia. El alma, pues, al pensar, engendra su verbo. De manera semejante, el Hijo de Dios no es otra cosa que el verbo de Dios. No un verbo audible que se pronuncia externamente, porque tal verbo exterior pasa, sino como un verbo interiormente, internamente concebido. Y por eso ese verbo de Dios es de la misma naturaleza que Dios, igual a Dios. No obstante, el verbo no está de la misma manera en Dios que en el hombre. ¿Y cuál es la diferencia? Porque en nosotros nuestro verbo es accidental. Puede estar como no. Es distinto de nosotros. En cambio, en Dios, el verbo de Dios es idéntico a Dios mismo, puesto que en Dios nada hay que no sea la esencia divina. Ahora bien,
Nadie puede decir que Dios no posea verbo, porque esto significaría decir que Dios carece de inteligencia. Por eso, así como siempre ha existido Dios, así siempre ha existido su verbo. Y para esclarecer más estas nociones profundas, Santo Tomás nos va a poner un ejemplo clarísimo, de manera de tal de a través de una comparación terminar de entender hasta donde uno puede entender este misterio. Así como el artista, un pintor, un escultor, por ejemplo, así como el artista ejecuta todas sus obras según el modelo que preconcibió en su interior, modelo que es su verbo, de manera semejante, Dios hace también todas las cosas por su verbo, que es como su ciencia, como su arte. Por esto mismo afirma San Juan, todas las cosas fueron hechas por Él, por el Verbo de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, como conclusión a esta primera parte, en lo concerniente al Verbo de Dios, dejando para mañana la procesión del Espíritu Santo, Santo Tomás se va a encargar él mismo de hacer algunas importantes aplicaciones. Si el Verbo de Dios es el Hijo de Dios, y si todas las palabras de Dios son a semejanza de ese Verbo, pues debemos oír y creer con gusto en las palabras de Dios. Asimismo, es preciso que podamos meditar continuamente, con frecuencia, sobre el Verbo de Dios, sobre las enseñanzas de Dios, sobre la presencia del Verbo en nuestras almas, para entonces, en último lugar, llevar a la práctica la palabra de Dios, ya enseñándola, ya compartiéndola, ya mostrándola a través de nuestra buena conducta. Porque como nos dice el apóstol Santiago, sed ejecutores de la palabra y no solo oyentes, engañándonos a vosotros mismos. Pues bien, imitemos a Nuestra Señora, que como nos dice el evangelista San Lucas, la Virgen María conservaba todas estas palabras, todos estos verbos, meditándolos en su corazón. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta Trinitas, atque in divisa unitas, confitebimus Rei, quia fecit nobis cum misericordiam suam. Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.